permite una vez más reunirnos por estos medios para honrarle, para agradecerle, porque Él ha sido bueno, como la alabanza que estábamos nosotros cantando. Nosotros hemos sido testigos de la bondad de Dios en nuestra vida. Hemos visto la mano de Dios sostenernos, ayudarnos. Gloria sea el nombre del Señor. Y estamos reunidos con el propósito de agradecerle, de alabarle, de darle gracias, porque Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Nosotros le damos la bienvenida a las personas que en este momento están integrándose también para la porción del estudio de la palabra. Nos gozamos de que estén compartiendo con nosotros el estudio de la palabra. Nosotros la semana pasada estuvimos terminando el capítulo 20 y vimos allí que los discípulos estaban reunidos secretamente en una situación difícil. Ellos estaban decepcionados por lo que había sucedido con el Señor. Ellos tenían su esperanza, su fe puesta en el Señor, y los líderes religiosos habían logrado crucificarlo. Ellos sabían del poder que tenían los líderes religiosos y le tenían temor, por eso estaban encerrados, reunidos. Y el Señor, en medio de toda esa situación por la cual ellos estaban atravesando, apareció en medio de ellos y le dijo a ellos: paz a vosotros. Gloria sea el nombre del Señor, que le servimos al príncipe de paz. Y en medio de toda esa situación vemos que ellos, cuando vieron al Señor, lograron ver las marcas que Él llevaba de los eventos que habían sucedido en la cruz del Calvario. Pero Tomás no estaba con ellos. Dice que Tomás no estaba con ellos. Tomás regresó y cuando regresó vio a unos discípulos que estaban cambiados, unos discípulos que pasaron de estar corriendo, asustados, atemorizados, desanimados, a unos discípulos que habían tenido un encuentro con Cristo resucitado y estaban gozosos. El Señor vive, el Señor estuvo con nosotros, el Señor se apareció. Sin embargo, Tomás no está en eso. Tomás dijo: si yo no veo las marcas, si yo no toco lo que su costado traspasado, dijo Tomás, yo no creo. Sin embargo, vemos que 8 días más tarde, nos dice Juan, estaban de nuevo los discípulos reunidos bajo puertas cerradas, y el Señor Jesucristo de nuevo apareció en medio de ellos. Como dijimos, el Señor Jesús resucitado no tenía la limitación que tenía anteriormente, que se había autolimitado a las limitaciones de un cuerpo humano, donde Él no tenía para ese tiempo, no podía traspasar las paredes, las puertas sin abrir. Sin embargo, es un Cristo resucitado que sí tiene la capacidad de atravesar y llegar a donde sea. No tiene las limitaciones a las cuales Él se había autolimitado antes de su resurrección. Y vemos que Tomás entonces está junto con los discípulos, esta segunda aparición del Señor Jesucristo a los discípulos. Y como hablamos, dijimos que Jesús entonces se aproximó a Tomás y le dijo a Tomás, recuerda que habíamos dicho que él quería ver señales, él quería ver, y el Señor Jesucristo se acercó a él y le dijo: toca mis manos, toca mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y ante esta declaración del Señor Jesucristo, vemos la declaración de Tomás, que le llama entonces Señor mío y Dios mío. Nosotros vamos a continuar este estudio del Evangelio según San Juan. Hoy vamos a terminar este estudio que hemos estado llevando del Evangelio según San Juan. Vamos a estar estudiando el último capítulo, el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer los primeros versículos, Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a dar lectura para empezar este estudio del versículo 1 al versículo 8. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca,
y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias ahora, Dios mío, que vamos a empezar este estudio, Dios mío. Te pedimos que seas tú ministrando, Señor, conforme a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, toma control de todo lo que nosotros hacemos. Prepara los corazones, danos la palabra, Dios mío, que nosotros necesitamos. Una palabra de fortaleza, una palabra de fe, Padre Santo. Una palabra que nos ayude, Dios mío, a confiar, a caminar cercanamente contigo. Te damos gracias, Dios mío, Señor, y dependemos completamente de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vemos que en esta ocasión hay varios discípulos que están juntos, que están reunidos, y Pedro dice que él va a pescar. Y estos discípulos que están junto a él dice que se unen a Pedro, se añaden a Pedro y dicen que ellos van también a pescar con Pedro. Hay diferencias en las opiniones acerca de cuál era la intención que Pedro tenía en esta ocasión para él salir a pescar. Hay comentaristas que dicen que Pedro, la intención de él, lo que quiere decir que él haya querido ir a pescar, es que él se está desconectando del llamado, desconectando de la misión que Jesús le había encomendado, de que de allí en adelante sería pescadores de hombres. Sin embargo, vemos que no sabemos si fue así o no fue así, pero algo vemos en esto, que si fue de esa manera, vemos el poder de convencimiento, vemos la influencia que lleva Pedro sobre los demás discípulos, el liderazgo que lleva Pedro, que varios de los discípulos que estaban con él deciden ir con él también a pescar. O sea, con eso nosotros tenemos que tener pendiente y cuidado de las decisiones que nosotros tomamos. Porque cuando nosotros hemos sido llamados a una posición de liderazgo, cuando hemos sido llamados a tener influencia sobre las demás personas, las decisiones que nosotros tomamos tienen repercusiones sobre los demás. Vemos a los demás discípulos que van con Pedro también a pescar. Pero hay otros comentaristas que no están de acuerdo con la razón de que Pedro pescaba era que se estaba olvidando del llamado, sino que hay otros comentaristas que dicen acerca de la decisión de Pedro de ir a pescar es que simple y sencillamente tenían hambre, simple y sencillamente tenían necesidad. En el tiempo que ellos habían caminado con el Señor Jesucristo, Él le había suplido cada una de sus necesidades, sin necesidad de que ellos estuvieran pescando. Ellos estaban siguiendo el ministerio del Señor Jesucristo cercanamente, dormían donde el Señor dormía, comían de lo que el Señor comía, andaban donde quiera con el Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor Jesucristo, aunque había resucitado y había aparecido en 2 ocasiones anteriores ante el grupo de discípulos, ellos tienen la necesidad de sustento. Pedro sabíamos que tenía familia, tenía esposa, tenía suegra. No nos dice la Biblia si Pedro tenía hijos o no, pero tenían necesidad. Los discípulos tenían necesidad. Y cuando alguien tiene necesidad, la persona es el principio bíblico que debe hacer lo que tiene en sus manos, realizarlo para ganarse el sustento. Pero vemos algo muy interesante. Vemos que el Señor Jesucristo se acerca viendo que ellos están regresando de pescar toda la noche, están a una distancia donde se puede comunicar ya con una persona que está en la playa. Y el Señor Jesucristo los ve a la distancia. Ellos no reconocen que es el Señor Jesucristo y le pregunta a ellos si tienen algo de comer.
Y esta pregunta, para ellos darle la respuesta debe ser algo tal vez para ellos vergonzosos, porque son pescadores profesionales, son gente que se han dedicado su vida a la pesca. Sin embargo, ellos están regresando del mar de haber estado toda la noche sin lograr haber conseguido nada. Sus esfuerzos habían sido completamente en vano. Dice el versículo 6, entonces, que el Señor Jesucristo dice, le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. La echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vemos que las cosas cambian. El resultado cambia cuando la persona escucha la voz del Señor, cuando la persona no solamente la escucha, sino que la obedece. Y esa es la intención de nosotros estudiar la palabra, porque nosotros no solamente queremos escuchar la voz, sino que queremos también obedecer, implementar lo que Él tiene para nosotros, echar la red cuando Él dice que nosotros echemos la red. Y este evento es un evento muy familiar, porque ellos habían vivido una experiencia muy similar cuando ellos habían recibido su llamado inicial del Señor Jesucristo. Lucas nos dice que en una ocasión ellos habían estado pescando también toda la noche. Habían estado pescando toda la noche y no habían encontrado nada. Y el Señor Jesucristo se encuentra con ellos y le pide a ellos que entrar en la barca de ellos y retirarse un poco para desde la barca en la que ellos están, Él poder dirigirse a la multitud y poder enseñarles. Cuando el Señor Jesucristo entonces termina esta enseñanza, le dice a Pedro que alejen entonces y entre en la barca de nuevo profundo y que echen la red. Y vemos en esa ocasión cuál fue la respuesta de Pedro. Vemos en Lucas capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Como dijimos, este es un evento muy similar al que ellos habían recibido en el llamado inicial que le hizo el Señor Jesucristo a ellos. Vemos que Juan es alguien muy observador. Vimos anteriormente que ante las mismas evidencias que Pedro había visto, las evidencias no significaron nada cuando entró a la tumba del Señor. Sin embargo, dice Juan que cuando él entró detrás de Pedro, vio el lienzo, vio que el cuerpo no estaba y creyó. Aquí vemos también a Juan en una situación similar. Todos los discípulos están viendo a aquel hombre que a la distancia le está diciendo a ellos que echen la red, y echaron la red y consiguieron esta gran pesca, y todos los demás están luchando. Sin embargo, vemos que Juan identifica que quien les dijo eso es el Señor Jesucristo. Él conoce que solamente el Señor tiene el poder de decirle a los peces que estén en el lugar que necesitan estar para hacer esa pesca. Y dice que Juan le dice a Pedro que es el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice que entonces cuando Pedro escuchó lo que Juan le dice, que aquel era el Señor, dice que Pedro no se esperó. Los pescadores para aquel tiempo se quitaban la ropa exterior, la túnica, para ellos pescar, para que no les sea algo que se interpusiera, que le causara algún tipo de restricción cuando estaban pescando. Y dice que Pedro agarró, se puso sus cosas y se tiró al agua para llegar nadando hacia donde estaba el Señor Jesucristo. Él no tenía tiempo que perder. Él quería entrar inmediatamente a la presencia del Señor. Él quería estar donde el Señor estaba. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 9 en adelante: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos
desde haber resucitado de los muertos. Vemos que Jesús los esperó a ellos con el desayuno preparado. No les lo esperó con los 3 golpes, lo esperó con el desayuno del pescador. Los esperó con un pez listo, cocinado, les esperó con pan. Jesús le está demostrando, le está enseñando a los discípulos que Él es su proveedor todavía. Gloria sea el nombre del Señor. Ellos habían afanado toda la noche sin haber tenido éxito. Sin embargo, cuando escucharon la voz del Señor que le dijo dónde echaran la red, vemos cómo tenían todo el sustento que ellos necesitaban. A veces nosotros pensamos que nuestro sustento, que nuestro éxito depende de nuestro esfuerzo, de nuestra habilidad, pero no es así. Depende de que nosotros obedezcamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que sigamos las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que está sucediendo con ellos. Ellos, aunque no tenían la presencia del Señor como la tenían antes, Él continuaba estando con ellos. Él tenía cuidado de ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Él no los iba a dejar solos. Él le había prometido que estaría con ellos todos los días hasta el fin. Gloria sea el nombre del Señor. Pero es necesario, es muy necesario que el creyente se esfuerce, que el creyente se esmere en hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, que el creyente use sus manos para defenderse y ganarse el pan. Gloria sea el nombre del Señor. Los discípulos no estaban llamados a quedarse sentados. Ellos eran gente de ocupación. Dios llama a gente que está ocupada. Vemos que cuando Él llamó a Saúl, Saúl estaba buscando el ganado de su padre. Cuando llamó a Moisés, estaba cuidando las ovejas de su suegro. Cuando llamó a David, estaba también pastoreando las ovejas de su padre. Y Él llamó a este grupo de hombres pescadores. Gloria sea el nombre del Señor. Hay algunas creencias que se han levantado en las que la gente piensa que debe de quedarse sentado esperando que le llegue el sustento a sus manos. Pero eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Escuché un caso de alguien que había caído bajo este pensamiento de doctrina en la cual él había decretado que el sustento le iba a llegar a sus manos. El sustento le iba a llegar a sus manos, y que alguien entonces le llevó información acerca de empleo en lo que la persona se sabía desenvolver, pero él decía que no, porque el sustento le iba a llegar a sus manos. Y sí, el Señor anteriormente ha dado y ha sustentado a personas así, como vimos el caso de Elías, que le envió un cuervo a que le alimentara. Pero eso es un caso no común, ese es un caso muy extraordinario, de la manera en que el Señor opera de día a día con nosotros. Es que Él nos equipa, nos prepara, nos da habilidades para que nosotros con nuestras manos podamos ganarnos el sustento que nosotros necesitamos. Y eso es algo que el apóstol Pablo le enseñó a los tesalonicenses cuando dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 al 12. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Jesús, vemos que después que ellos regresan con esta gran pesca, Él le llama a ellos que ellos les traigan los peces a Él. Y esto tiene un simbolismo muy interesante, porque a través de la historia del cristianismo, la pesca es una imagen de lo que es presentar el evangelio de salvación. La pesca es cuando se presenta el evangelio y la gente escucha, y la gente cree, es un símbolo de que cuando se echa la red, aquel que cree es aquel que cae en la red.
del Evangelio. Pero cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, cuando se presenta el mensaje y la persona cree, la obligación de aquel que le ha presentado el mensaje es traerlo a los pies del Señor. Como ellos están llevando estos peces a los pies del Señor, no es enseñorearse sobre las personas, no es crear discípulos de ellos mismos, sino es crear, hacer discípulos de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que cuando el Señor Jesucristo los llamó a ellos, les dio un mandamiento. Dijo Mateo capítulo 4, versículos 19 y 20. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Ellos dejaron las redes de la pesca, las redes físicas, y no se fueron a las redes sociales, sino se fueron a las redes espirituales, donde ellos entonces, llevando el mensaje de salvación, aquel que creía era salvo y se convertía, era hecho, era instruido, era llevado a ser un discípulo de Cristo. Y a eso nos ha llamado el Señor Jesucristo, a nosotros llevar el mensaje de salvación y a ser discípulos de Cristo, a todo aquel que en Él cree. Juan nos da el número de los peces que fueron atrapados en esta pesca, y dice que fueron 153 peces. Durante la historia de la iglesia, durante estos últimos 2000 años, han habido múltiples de comentaristas que han desarrollado teorías muy elaboradas en relación al significado de qué significa esta pesca de 153 peces. Pero en mi opinión, cada una de estas teorías son especulaciones. No hay ninguna teoría que yo haya visto que sea conectada literalmente a un significado bíblico, el significado de estos 153 peces que fueron atrapados en esta pesca. En mi opinión, el que Juan haya escrito que en aquella pesca atraparon a 153 peces, quiere decir que en aquella pesca alguien, cuando llevaron los peces, los contó y contó 153 peces. Ese es el significado, que hubieron 153 peces. No necesariamente un significado más allá de allí. Hay gente que han dicho que en aquel tiempo las especies de peces eran solamente 153, que la provincia romana era solamente 153. Pero cuando van y se registran y buscan lo que es la historia, vemos que todas esas son teorías que tratan de encajarse, pero ni siquiera en el número concuerdan. O sea que Juan dice que hay 153 peces porque alguien los contó. En el caso de nosotros, Rina lo hubiese contado y hubiese dicho que son 153 peces. Seguimos con los versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Aleluya. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Nosotros venimos llevando el estudio de este Evangelio según San Juan, y es muy interesante porque cuando vemos estos eventos, nosotros sabemos y podemos hacer la conexión de los eventos que han sucedido anteriormente. Y nosotros vemos que Pedro había negado públicamente al Señor Jesucristo. Lo había negado al Señor Jesucristo en 3 ocasiones. Lo había negado inicialmente estando en el patio de Caifás, en el fuego calentándose las manos, y ahora están en el fuego donde el Señor Jesucristo había cocinado el pan, había cocinado el pez que tenía preparado para ellos.
y vemos que el Señor Jesucristo había aparecido a Pedro privadamente, anteriormente, en un encuentro que la Biblia no registra lo que sucedió, pero es muy posible que ya esta conversación ellos lo hayan tenido. Pero ahora vemos que el Señor Jesucristo está hablando con Pedro públicamente. Él lo había negado públicamente y el Señor Jesucristo está restaurando a Pedro públicamente. Era muy necesario, era muy importante que esto sucediera públicamente. ¿Por qué? Porque Pedro iba a ser alguien de mucha importancia en el principio de la iglesia. En lo que nosotros estaremos viendo en el libro de los Hechos, vemos a Pedro tomar un papel de liderazgo dentro de la iglesia, predicando el mensaje inaugural de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Y era necesario porque si Pedro no hubiese sido si no hubiese sido tal vez Pedro restaurado públicamente, tal vez alguien hubiese presentado, alguno de los discípulos hubiese presentado oposición, se hubiese opuesto a que Pedro se levantara como el primer líder de la iglesia primitiva. Vemos al Señor que le está preguntando a Pedro, la primera pregunta que le dice es: ¿me amas más que estos? Y esto es una pregunta muy importante, porque cuando el Señor Jesucristo le estaba hablando a los discípulos acerca de lo que le iba a suceder, vemos en Mateo capítulo 26, versículo 33. El Señor Jesús le había dicho que todos se iban a escandalizar, que todos lo iban a dejar. Sin embargo, vemos en aquel momento la respuesta de Pedro. Le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Sin embargo, vemos que Pedro le falló al Señor Jesucristo. Sin embargo, ahora cuando el Señor Jesucristo va y le pregunta, le hace esta pregunta a Pedro, diciéndole que si le ama más que los demás discípulos, algo que Pedro contaba con eso, algo que Pedro había afirmado anteriormente, que él le amaba más que los demás discípulos. Sin embargo, ahora Pedro no se atreve a decirle eso, sino que le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Nosotros cuando vemos este intercambio de palabras entre el Señor Jesús y Pedro en el idioma, es algo que se habla de amor. Tú me amas y yo te amo. Pero cuando vamos al idioma bíblico, al idioma del Nuevo Testamento, que es el griego, la palabra amor es una palabra que tiene varias maneras de decirlo, de acuerdo al significado que la persona quiera expresar. O sea que es un idioma mucho más preciso que el idioma que nosotros hablamos. Y cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro la primera y la segunda vez: Pedro, ¿tú me amas?, Él está utilizando la palabra que en el griego es ágape, que es un amor sacrificado, un amor que de la voluntad del amor de Dios a la creación, un amor noble, el amor más poderoso, un amor divino. Sin embargo, vemos que cuando Pedro le responde al Señor Jesucristo, no utiliza la misma palabra de este amor sacrificado, de este amor desinteresado, sino que le dice, usa la palabra fileo, que es la palabra de un amor de hermandad, un amor fraternal, un amor personal, un amor común. Y esto sucedió en dos ocasiones. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo le pregunta la tercera vez, el Señor Jesucristo invierte las palabras y le dice que si lo ama. Usa la palabra entonces el Señor Jesucristo que Pedro había usado, que es la palabra fileo para el amor. Y dice que Pedro entonces se entristeció de que la tercera vez el Señor Jesucristo le había preguntado: ¿me amas? Y le respondió: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. O sea que el Señor, conociendo todas las cosas, sabe que Pedro lo ama. Eso es, Pedro está apelando al conocimiento. Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que tengo un amor imperfecto, tú sabes que yo fallo, tú sabes que soy un pecador, pero tú sabes que dentro de todas mis fallas yo te amo. Vemos un Pedro que ya no tiene la confianza que tenía en sí mismo. Un Pedro que ya no se atreve a decirle al Señor que Él daba su vida por Él. Ya no se atreve a decirle al Señor que Él ama al Señor más que todos los demás discípulos. Sino un Pedro que apela ahora completamente al conocimiento del Señor Jesucristo. Tú conoces
todo. Tú sabes el amor que yo tengo por ti. Tú conoces mis limitaciones. Aunque Pedro había fallado, él amaba al Señor Jesucristo. Y los otros discípulos están en aquel momento, aunque no decían nada, no registran nada que ellos hayan dicho dentro de esta conversación, ellos están escuchando. Y en mi opinión de cómo sucedieron los hechos aquella mañana, yo creo que esta conversación está ministrando también a la vida de los otros discípulos. Porque al igual que Pedro, los otros discípulos se habían escandalizado. Con excepción de Juan, todos habían salido huyendo, todos le habían fallado, todos lo habían abandonado. En esta conversación del Señor Jesucristo con Pedro, el Señor le dio 3 instrucciones, 3 veces le repitió instrucciones que son muy similares. Le dijo: apacienta mis corderos. Le dice: pastorea mis ovejas. Le dice: apacienta mis ovejas. Pedro iba a cumplir la encomienda que el Señor Jesucristo le había dejado aquella mañana cuando le había dado estas ordenanzas a Pedro. Cuando se habla de cordero, se habla de alguien nuevo, de alguien que ha llegado recientemente al conocimiento de la verdad, al conocimiento para salvación. Sin embargo, cuando se habla de las ovejas, se habla de alguien que tiene un poco más de experiencia. Y Pedro lo vemos en el libro de los Hechos y en su epístola, lo vemos tratando, pastoreando a todo tipo de cristianos, de creyentes. En el libro de los Hechos vemos a Pedro tratando con los corderos, siendo aquel primero que llevó el evangelio a los gentiles, llevando el evangelio a la casa de Cornelio. También vemos a Pedro, que es aquel que Dios lo está usando para resolver aquel conflicto que hay entre qué deben de hacer los gentiles ahora que son creyentes, porque había muchos de los judíos que querían imponerle a los gentiles lo que son los estatutos y los mandatos de la ley. Vemos en Hechos 15, 7 a 11, vemos a Pedro siendo guiado por el Espíritu Santo, trayendo resolución a este problema. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, porque tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Vemos a Pedro tratando con Cornelio, vemos a Pedro tratando con conflicto de la iglesia, siguiendo este mandato del Señor Jesucristo, pero también en las epístolas nosotros vemos a Pedro tratando entonces con los líderes de la iglesia, lo vemos tratando con los ancianos de la iglesia, siguiendo esta encomienda que le está dando el Señor Jesucristo. Él le está hablando acerca de su responsabilidad como pastores, como ancianos, como líderes, de tratar la grey del Señor, de dar de comer a la grey del Señor. Vemos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos al apóstol Pedro cumpliendo la encomienda que le está dando el Señor Jesucristo después de cada pregunta que le hace: si tú me amas, le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta
mis ovejas. Y vemos a Pedro descargando, siguiendo aquel mandato del Señor Jesucristo, apacentando las ovejas. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Desde el versículo 18 y 19, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En esta declaración el Señor Jesucristo está revelándole a Pedro la muerte futura de Pedro. Eso dice Juan, está dando a entender con qué muerte él iba a glorificar a Dios. Cuando le habla acerca de que lo llevarán a donde él no quiere ir, que le extenderán sus brazos, está hablando acerca de qué tipo de muerte. Y aunque la Biblia no registra la muerte de Pedro, la historia registra que Pedro fue crucificado. Y según dicen los historiadores, que cuando a Pedro se le llevó a crucificar de nuevo, esto no es material bíblico, pero registra la historia, que a Pedro lo llevaron a crucificar, y cuando lo llevaron a crucificar, él dijo que no era apto de tener la misma muerte que su Señor, y pidió que lo crucificaran pies arriba y cabeza abajo. Vemos a aquel Pedro que le dijo a su verdugo cómo debía de morir, aquel Pedro que había negado, que había maldecido, diciendo que no conocía al Señor Jesucristo. Vemos a Pedro que está lleno de valentía. Él había sido preparado para sobrellevar este momento, pero de allí en adelante, desde que el Señor Jesucristo habló a Pedro esta palabra, Pedro tenía sobre él, como quien dice, una condena de muerte, una pena de muerte que se aproximaba hacia él. Pero no solamente Pedro tiene una condena, una pena de muerte que se aproxima hacia él. Cada ser humano que viene a este mundo, cada persona que nace desde el momento que nace, debido al pecado en la humanidad, tiene una pena de muerte que se le aproxima. Y sabiendo nosotros, conociendo nosotros que el tiempo que nosotros duramos en este mundo es limitado, ¿qué nosotros hacemos con el tiempo que nosotros duramos en esta vida que es corta? Vemos el ejemplo de Pedro y vemos que cuando desde este momento en adelante que a Pedro se le dio esta palabra, Pedro vivió su vida para cumplir el propósito que Dios le había encomendado a él. De allí en adelante, Pedro se dedicó a hacer completa y totalmente la voluntad de Dios. Porque Pedro tomó la parte que tiene beneficios eternos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿qué nosotros hacemos? Cada uno de nosotros se nos aproxima a ese momento, a uno más temprano que otros. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Estamos siendo distraídos por las cosas de este mundo? ¿O tenemos la mirada en lo que la tenía Pedro, en hacer la voluntad de Dios, en responderle a aquellos que tienen el poder de encarcelarlo, de quitarle la vida? Como le respondió en el libro de los Hechos, que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Mirar a aquellos hombres que tienen el derecho, tienen la autoridad de quitarle la vida, mirarlo a la cara y señalarlos y decirles: ustedes mataron al dador de la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos a un Pedro que no se reservó palabra. Vemos a un Pedro que vivió su vida dedicado a cumplir el propósito con el cual Dios le había encomendado. Y el propósito, como dijimos, era: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Dice el versículo 20 al 23. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría.
Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Nosotros en los evangelios y todavía en el libro de los Hechos vemos una relación especial entre Pedro y Juan. Nosotros vemos que eran ellos parte del círculo íntimo del Señor Jesucristo. Nosotros vemos en el caso de cuando cuando el Señor separó a los discípulos que fueran a orar por la hija de Jairo, ellos estaban en ese círculo íntimo. Aquellos que estaban y presenciaron la transfiguración, estaba también Pedro y Juan en ese grupo íntimo. Estaba en el grupo íntimo también cuando el Señor Jesucristo se apartó a Getsemaní a solas para orar. Son discípulos que siempre andan juntos. Incluso vemos que cuando estaban en la última cena, vemos que Juan conocía cuáles eran las señas de Pedro, que le estaba haciendo señas de quién era que le iba a traicionar. Vemos que cuando María Magdalena fue a darle la noticia de que la tumba estaba vacía, que Pedro y Juan estaban juntos, que Juan nos dice que él le ganó la carrera a Pedro. Vemos también que cuando están en la barca, Juan es que le dice a Pedro, es el Señor que nos dijo a nosotros las instrucciones de que echemos la red a mano derecha. Hay una relación estrecha entre ellos, pero también yo sospecho que tal vez hay algo de envidia de Pedro Juan, de la relación que Juan tenía con el Señor Jesucristo. Era el que estaba cercano, era el que estaba en el pecho del Señor Jesucristo en aquella última cena. Era alguien a que el Señor Jesucristo le había encomendado a su madre cuando estaba colgado en la cruz. Y Pedro, recibiendo esta noticia acerca de lo que le iba a acontecer a él, dice que se voltea y ve a Juan que está escuchando, que está formando parte de esa conversación, y dice, ¿y a este qué? Y el Señor Jesucristo prácticamente, en otras palabras, le dice, ¿a ti qué te importa? Sígueme. Si es que yo quiero que Él viva hasta que yo regrese, a ti, sígueme. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es, como dijimos, una manera de decirle, ¿a ti qué? Pero Pedro tenía de vez en cuando el problema de quitar su mirada de las cosas que son importantes. Lo mismo que a nosotros también nos sucede. Tenía Pedro. Pedro era el único discípulo que se había atrevido a seguir al Señor y a caminar en el agua. Sin embargo, vemos que cuando Pedro quitó la mirada del Señor Jesucristo, ¿qué le sucedió? Se hundió. Vemos a Pedro aquí que quitó su mirada de la conversación, de la información, de lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, y puso su mirada en el hermano, en lo que tenía que hacer el hermano, en lo que tenía que tal vez padecer el hermano. Si Pedro hubiese sido tal vez uno de estos líderes en el día de hoy que implementa lo que les toca a ellos pasar a todo el mundo, tal vez Pedro se hubiese desarrollado la doctrina de que para ser salvo había que ser crucificado. Porque hay gente que son así, que dicen, que enseñan que tienen que pasar los otros por lo que ellos pasan. Sin embargo, las cosas de Dios no son así. Dios tiene un propósito distinto para cada persona. Lo que Dios tiene para uno no tiene para el otro. No pongamos la mirada en lo que Dios está tratando con uno de nuestros hermanos. No nos fijemos en las faltas, en las fallas de nuestros hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Pongamos nosotros el esfuerzo en tratar nosotros en nuestra relación con el Señor, como dice en Hebreos, nosotros puestos los ojos en Jesús, gloria sea el nombre del Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Puestos nosotros los ojos en Jesús, no los ojos en nuestro hermano, gloria sea el nombre del Señor. Pero Juan nos dice que debido a la respuesta que el Señor Jesús le había dado, se desarrolló una doctrina. Había una doctrina, en este momento hay una doctrina que nosotros vemos que son nosotros creemos somos premilenialista, hay postmilenialista, hay amilenialista. En aquel tiempo había una doctrina que era una doctrina de Juan, porque ellos creían que Juan no moriría hasta que el Señor Jesucristo regresara.
O sea que observaban cercanamente lo que sucedía con Juan. Y este pensamiento tal vez se popularizó aún más cuando nosotros vemos la historia que todos los demás discípulos sufrieron el martirio por llevar la palabra. Algunos fueron, Pedro fue crucificado, Tomás murió con una lanza, murieron de diversas maneras llevando el evangelio. Sin embargo, Juan está escribiendo este evangelio. Pedro había sido martirizado hacía décadas cuando Juan está escribiendo este evangelio. Sin embargo, vemos a Juan a los 90 y pico de años que está todavía vivo. O sea que esta doctrina se había popularizado durante ese tiempo. Y también incluso había un rumor acerca de una historia que a Juan lo habían tratado de matar y que lo habían colocado, lo habían puesto en un sartén de aceite ardiendo. Sin embargo, que Juan no sintió el aceite, que no murió, y que debido a que no pudieron matarlo, entonces lo llevaron al exilio, lo llevaron a la cárcel de la isla de Pasmo, donde él recibió la revelación del Señor Jesucristo que nosotros conocemos en el día de hoy como el libro de Apocalipsis. O sea que cuando está transcurriendo el tiempo, Juan está avanzando en edad, la gente está, pero mira, Juan está vivo, los demás llevan 20, 30 años muertos. O sea que tal vez es cierto esta doctrina de que el Señor Juan no morirá hasta que el Señor Jesucristo regrese. Sin embargo, vemos Juan que está dando claridad de que eso no era lo que el Señor Jesucristo había dicho a Pedro, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, no que Él quedará, sino si yo quiero que Él quede, a ti qué te importa, que a ti. Vemos el versículo 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vemos que Juan se está identificando como aquel que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Evangelio. Y él está repitiendo, en otras palabras, lo que habíamos visto que él había dicho en el capítulo anterior, que el Señor Jesucristo no hizo solamente lo que él registró en el Evangelio, no solamente lo que registraron los otros Evangelios, sino que hizo muchas cosas más. Sin embargo, no hay ningún libro que tiene la capacidad de contener todos los hechos que hizo el Señor Jesucristo durante su ministerio. No caben en el mundo. Sí, el capítulo 20, el versículo 31 dice la manera en la cual se eligieron los hechos que están plasmados en el Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros, habiendo participado de este estudio que hemos estado llevando del Evangelio según San Juan, el propósito de nosotros estudiar la palabra del Señor, de nosotros participar en estos estudios, no es de nosotros acumular conocimiento, no es de nosotros conocer eventos históricos que sucedieron, sino es que nosotros, creyendo en los eventos, lo que Juan, las señales que Juan registra que el Señor Jesucristo hizo, que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros, que esta información, que esta palabra que nosotros recibimos, que no sea una palabra que nos llene de conocimiento, sino que sea una palabra que transforme nuestra vida, que cambie nuestra vida, que nos fortalezca a nosotros vivir una vida conforme al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros poderlo cumplir en cada una de nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio del Evangelio según San Juan, esperando que a todos los que han participado con nosotros este estudio haya sido de bendición para su vida. Nosotros nos gozamos que hayan participado con nosotros en el día de hoy y le invitamos a que participen, continúen participando con nosotros en los próximos estudios. En la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a empezar en la próxima semana un estudio nuevo, de un libro nuevo. Vamos a comenzar el estudio del libro de los Hechos. Y le exhortamos que anticipadamente pues lean el capítulo número 1 en anticipación del estudio de la próxima semana. Nos despedimos de las personas que están con nosotros participando en el estudio por Facebook Live. Dios les bendiga.